Pareciera que no. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a grabar la clase. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas, entonces, respecto a lo que conversamos en las primeras clases, siempre vamos a hacer un repaso, como les decía, de las clases anteriores para que, si quedan dudas, las podamos discutir. Y de todas maneras, ustedes van a ver que son clases que están conectadas y que volvemos a tocar algunos temas y tópicos que pueden haber quedado con alguna laguna, algún vacío o no se haya entendido. ¿Ya? Les vuelvo a insistir, si tienen cualquier consulta, como no estoy viendo el chat, eh, me interrumpen y discutimos si es que hay alguna consulta eh, en la mitad de la clase. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver si esto quiere avanzar. En esta clase, oye, en las clases pasadas ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la selección zonal, cómo defino yo el lugar donde voy a poner un viñedo. Ya hemos hablado de climas cálidos y climas fríos. Hemos tocado el nombre de algunas de las variedades, vamos a discutir qué es lo que son los clones. Algo hemos hablado de los sistemas de conducción y vamos a comentar algunos aspectos asociados a la poda, al manejo de canopia y a factores que afectan la composición de la uva. Como les dije al comienzo de este curso, no sacamos nada con llegar a la elaboración del vino como si hubiéramos comprado la fruta en el supermercado, porque somos agrónomas y agrónomos que primero tenemos que producir la uva en el campo y tradicionalmente lo que se dice es que el 90% de la calidad de un vino se hace en el campo, no en la bodega. Por lo tanto, yo no puedo hacer un gran vino si no tengo una uva de muy buena condición y calidad. Y por lo tanto es fundamental entender muy claramente qué es lo que ocurre a nivel de campo. ¿Ya? En este cuadro, nosotros podemos ver entonces que hay algunos aspectos que ya hemos discutido y que aquí les voy a pedir la ayuda a ustedes. En viticultura, la selección del lugar es fundamental, ¿ya? Y algo de eso hemos definido y por lo tanto la selección del lugar va a estar muy asociada, por ejemplo, a la presencia de plagas y enfermedades en un lugar en particular. Y también vamos a ver que eh, van a afectarse, va a afectarse por el lugar donde estemos la fisiología de la vid. Ya hablamos de los procesos de respiración celular, hablamos de cómo los ácidos se respiran y por eso ustedes hoy día son capaces de explicar por qué un fruto, en la medida que madura, disminuye su acidez, porque no solo hay procesos de dilución, producto de la entrada de agua a la vacuola por el crecimiento o elongación celular, sino que también hay respiración, sobre todo en zonas más cálidas, en que hay ciertos ácidos orgánicos, ¿no es cierto?, que disminuyen por ese proceso de respiración. ¿Ya? Y ahí recordamos el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, que estaba asociado a esta pérdida de carbonos en los ácidos producto de ese proceso, que ese carbono aparecía como CO2 en el ciclo y permitía además la formación o de ATP directamente o de poderes reductores como el NADH o el FATH, y ese NADH, ese H es un protón, o el FATH pasaban a la mitocondria y esos protones, ¿no es cierto?, eran los que generaban en la mitocondria eh, el flujo de electrones que permitía que una enzima que es una ATPasa gire y una el ADP más el fósforo inorgánico y forme el ATP. Por lo tanto, así se formaba el ATP y eso es algo que todos vimos en fisiología vegetal y en bioquímica, pero que no nos explicaron cuál era la conexión con la parte sensorial de la fruta. Y efectivamente la respiración celular entonces en parte lo que hace es que esos ácidos que están en el ciclo de Krebs sean los que se respiran, los que se oxidan y por lo tanto los que van disminuyendo y van permitiendo en parte, además de los azúcares, la formación de este ATP, pero van a generar una disminución de la acidez y sensorialmente eso es importante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces del viñedo, nosotros hablamos de distintos aspectos como es el manejo del suelo, el manejo del agua, el manejo de la canopia y el manejo de las yemas que vamos a dejar. Y también muy asociado a la fisiología de la vid, hablamos de nutrición mineral, de las relaciones hídricas, de la actividad fotosintética
y de alguna manera nosotros debemos organizar todo esto en un sistema productivo. Aquí me gustaría que ustedes me ayudaran y me dijeran, en general en fruticultura, cuáles son los macronutrientes que utilizamos tradicionalmente para la fertilización. Nitrógeno, fósforo y potasio. Ya, perfecto. Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y el nitrógeno por qué dijimos que era importante? Para da generar la energía. clorofila. Eso. Ya, ok, para generar, para sintetizar y tener una cantidad suficiente de clorofila, porque dijimos que tenía 4 anillos pirrólicos que tienen nitrógeno en su estructura, ¿no es cierto?, en todos sus extremos, y además hay magnesio en el centro, por lo tanto es importante para ese proceso en particular, ¿ya? El nitrógeno, ¿por qué más puede ser importante? ¿Es constituyente de qué? De aminoácidos. Ok, de aminoácidos. ¿Y si de aminoácidos, de qué más puede ser importante? Proteínas. De las proteínas, ok, perfecto, muy bien. De aminas biógenas, como la histamina, ¿no es cierto? La putresceína, la cadaverina, que son aminas biogénicas. Por lo tanto, el nitrógeno es un elemento muy, muy importante y que va a ser clave, ¿no es cierto?, que esté presente en el manejo de la nutrición vegetal que tengamos en un huerto frutal y en especial en el caso de la vid. El potasio, ¿por qué es importante? Transporte de azúcares. Ya, el potasio es relevante no porque él transporte los azúcares, sino que porque genera los gradientes osmóticos en el fruto asociados, ¿no es cierto?, a la entrada de azúcares al fruto. Y hay que pensar además que el potasio es el elemento mineral que está presente en mayor proporción al interior de la fruta, de la uva. Por lo tanto, cuando ustedes cosechan, lo que más sacan del sistema viñedo, dijimos, era potasio, ¿ya? Entonces, el potasio es un elemento que no suele ser deficitario en nuestros suelos, pero que es importante tenerlo presente a la hora de fertilizar y reponer, porque en especial en suelos más arenosos, por ejemplo, podría ser un tema a considerar al momento de hacer, digamos, tomar la decisión de con qué fertilizar. ¿El potasio es móvil o inmóvil? Móvil. Gracias. ¿Y está asociado a, especialmente a qué clase textural? Creo que arcillosa. Sí, arcillosa. Perfecto, las arcillas, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a depender del tipo de arcillas también la disponibilidad que tengamos y por lo tanto, efectivamente, si pasamos a otras clases texturales, probablemente su presencia va a ser menor en suelos, por ejemplo, como decíamos en su momento, más arenosos. Y por último, el fósforo, ¿por qué es importante? ¿Es móvil? ¿Qué me pueden comentar del fósforo? ¿Qué se acuerdan? Lo vimos en la respiración celular recién. El fósforo inorgánico se unía al ADP. Un compañero puso que es parte del ATP. Perfecto, muy bien. Gracias por leerme el chat, porque es que yo no lo puedo ver, chiquillos. Así que si alguno se anima de repente a leer, si hay preguntas, me ayudan un montón. Sí, efectivamente. Entonces, el fósforo, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, parte del proceso de respiración celular asociado a la formación de ATP y ya eso en sí mismo, ¿no es cierto?, lo hace un elemento muy, muy importante. ¿Y es móvil o no? Sí, es móvil. ¿Es móvil dónde? ¿En la planta o en el suelo? En la planta. En la planta. ¿Y en el suelo? Depende del suelo. Depende del suelo. Ya, entonces, depende de qué del suelo. Si es trumado. Si es trumado, claro. No, a ver, chiquillos, en el suelo, ¿no es cierto? Y por eso cuando nosotros partimos con una plantación frutal, es muy poco móvil. Por lo tanto, las enmiendas posteriores que nosotros podemos hacer cuando ya tenemos
un huerto frutal en producción, se deben hacer de forma muy cercana a las raíces y por lo tanto eso es más complejo, ¿ya? Hay una cosa que se llama chuzo abonador que nos permite introducirnos cerca de la zona de las raíces, pero si ustedes tienen raíces entre 50 y 90 centímetros en la zona absorbente, ya es más complejo. Por eso muchas veces un elemento, ¿no es cierto?, es una enmienda que se hace al inicio de la plantación frutal y luego uno normalmente podría hacer alguna enmienda adicional, pero suele ser menos frecuente, ¿ya? Algo que no comenté en relación al potasio es que el potasio es un elemento que está muy presente en la baya y que además de estar en forma libre en la vacuola, ¿ya?, como catión, puede unirse a ácidos orgánicos como el ácido málico y el ácido tartárico, y al unirse a estos ácidos transforma esos ácidos en sales. En el caso del ácido málico vamos a tener la formación de malato de potasio, y en el caso del ácido tartárico, que es el ácido más importante en la uva, va a formarse un elemento que se llama bitartrato de potasio. Por lo tanto, el potasio es otra de las causas que genera, en el caso de la uva, la disminución de la acidez. Ahora bien, estamos muy bien con la Profe, nutrición. Dígame. ¿puedes repetir lo último que dijo Claro que sí. del potasio, Entonces, por el favor? potasio es un elemento que tú lo puedes encontrar libre. Yo les dije que era el elemento, el catión más importante en la uva. Suele ubicarse al interior de la vacuola, ¿ya?, en forma libre. Pero en la vacuola vamos a encontrar disueltos también ácidos orgánicos. Los tres ácidos más importantes en la uva son el cítrico, el málico y el tartárico, siendo el tartárico el que está en mayor concentración, el málico le sigue y el cítrico es el que está en menor concentración. Bueno, esos ácidos normalmente cuando están en solución son ácidos que al estar en solución, como cualquier ácido, pueden tener disociado un protón, ¿no es cierto?, un hidrógeno, que es lo que medimos tradicionalmente con un pHímetro o potenciómetro. Medimos la concentración en logaritmo negativo de esos hidrógenos. Pero el potasio tiene como característica el poder unirse y reemplazar a ese protón, poder unirse al ácido málico y también al ácido tartárico, y al unirse a estos ácidos los transforma en sales. Por lo tanto, dejan de ser ácidos y esas sales reciben el nombre, cuando el ácido málico se une al potasio, se forma malato de potasio, y cuando el ácido tartárico se une al potasio, se forma el bitartrato de potasio, y el problema es que eso genera también una disminución de protones libres en solución, y ustedes comprenderán que con eso el pH, ¿no es cierto?, aumenta al haber menos protones, y la acidez de ese mosto o de ese vino disminuye, ¿ya? Entonces, el potasio tiene como característica en la fruta también el poder estar solo, pero si no, se puede unir a estos dos ácidos que mencionamos anteriormente. Eso, espero haber aclarado ese punto. Igual lo vamos a ver en vinificación. Así que, como les digo, muchas de estas cosas las vamos a volver a recordar más adelante. Ahora, hay ciertos micronutrientes que son importantes en la producción vitícola. Yo no sé si ustedes han hecho fruticultura o han hecho viticultura, ¿tienen idea qué micronutrientes pueden ser importantes en el caso de la vid? ¿No? Bueno, ¿El hierro puede ser? el hierro no suele, podemos tener algunos problemas, pero no es el caso. En ese caso son secundarios, ¿no es cierto? Y en algunos casos, en algunos tipos de suelo podemos tener deficiencias de hierro, por lo tanto sí, podemos tener clorosis férrica, ¿ya? Eso nos suele pasar, ¿no es cierto?, hacia el sur, en algunos suelos en particular. ¿Cómo diferenciamos la clorosis férrica de la clorosis asociada a nitrógeno? Por la posición en la rama.
Ya, pero si miramos una hoja, vámonos a la hoja que es donde más lo podemos ver. Sería un color claro, el déficit de nitrógeno. En Ya, cambio, hay como unas quemaduras entre medio de las nervaduras con el hierro, ya, como que se pone entonces, más amarillo. Profe, volvemos dígame. puede ser que la deficiencia de nitrógeno es uniforme en toda la hoja y la de hierro no estoy seguro, pero sí en las venas o en la parte de las nervaduras. Ok, los dos tienen razón, pero ahí hay un pequeño aspecto que tenemos que recordar. ¿El nitrógeno es móvil o inmóvil en la planta? Muy, Móvil, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen un brote de vid, en el ápice de ese brote hay hojitas nuevas que están creciendo y las hojas basales son hojas viejas. Si es móvil, ¿qué esperan ustedes que pase? ¿Dónde está el zinc de crecimiento? ¿Dónde está el punto de mayor atracción de nutrientes? ¿En la base de ese brote o en la hojita que están creciendo arriba? en la joven. Las hojitas nuevas. En las jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos con el nitrógeno es que las hojas basales se ponen amarillas porque el nitrógeno, ellas se sacrifican, ¿no es cierto? Y lo entregan a las hojas que están en el ápice y por lo tanto no es homogéneo. Entonces, eso es lo primero que quería aclarar. Cuando nos falta nitrógeno, normalmente vemos que las hojas basales en el viñedo se empiezan a poner amarillas, ¿ya? Y lo segundo, tienen toda la razón, el hierro es un elemento que no es móvil en la planta y por lo tanto lo que vemos, ¿no es cierto?, son nervaduras más verdes y el resto de la lámina completamente amarilla. En el caso del nitrógeno está toda la hoja completa, la nervadura y la lámina amarilla en esas hojas que han perdido el nitrógeno. Entonces así podemos diferenciarlo. ¿Qué otros elementos en la planta, además del hierro, no son móviles en la planta? Manganeso. Es poquito móvil, pero es móvil. Miren, cuando yo estudiaba, iba como en el curso de ustedes, me acuerdo que para el examen que nos tenían que tomar, nos aprendimos una sola palabra, que era cafés-cub. K, calcio, Fe, hierro, S, azufre, Cu, cobre, V, boro. ¿Ya? El cafés-cub. Esos elementos no son normalmente móviles en la planta. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, yo sé que el calcio, por ejemplo, lo tengo que aplicar de forma bastante localizada, ¿no es cierto? Y es lo que hacemos en las pomáceas, cuando ustedes quieren mejorar la condición de post cosecha en manzanas, en pomáceas, hacen una aplicación foliar, no la tiran al suelo el calcio porque no se va a mover ni mañana. Entonces se hace directamente aplicaciones, ¿no es cierto? O inclusive en el packing de soluciones con calcio. Entonces, eso tenemos que recordarlo. Y esto nos da pie entonces para entrar a dos microelementos que son muy importantes y que yo les pregunté si los habían visto en alguna asignatura, pero parece que no. Pero me interesa que además del nitrógeno, el fósforo y el potasio, los conozcan, porque aunque aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, un barniz de lo que es la vitivinicultura, estos dos elementos probablemente en un programa de fertilización en algunos viñedos los van a necesitar. Si se van a dedicar al agua de mesa, probablemente también en algún momento lo van a tener que aplicar. Y esos microelementos son el boro y el zinc. ¿Y recuerdan algo del boro y el zinc? Ya sabemos que el boro no es móvil. El Sí, boro, si no adelante. me equivoco, tenía que ver con la elongación del tubo polínico. Muy bien, muy bien. Entonces, si tiene que ver con la elongación del tubo polínico, ¿tiene que ver con qué, finalmente? La fertilidad. La fertilidad y por lo tanto tiene que ver también con que el fruto cuaje o no cuaje, ¿no es cierto? Con que tengamos formación de unión de gametos, primera cosa, formación de embriones y que ese embrión, que va a estar al interior de la semilla, ¿no es cierto?, genere las giberelinas que permitan por un lado, esas giberelinas que permitan por un lado que el fruto esté, digamos, se mantenga en la planta. Y por otro lado, va a ser importante porque esas mismas giberelinas van a permitir la elongación de las células inicialmente en el fruto. No obstante, el fruto inicialmente tiene muchas divisiones celulares
también tiene elongaciones celulares, ¿ya? Por lo tanto, ese proceso completo y el poder contar con la fruta pasa porque este tubo polínico, ¿no es cierto?, que llega al estigma, ustedes se acordarán, tiene ese granito de polen, un núcleo vegetativo que se elonga, ¿no es cierto?, como un resbalín, y que va a formar el tubo polínico, y luego va a haber un segundo núcleo en el granito de polen que va a ser el sexual o reproductivo, que va a caer por ese resbalín, ¿no es cierto?, como tubito, hacia el interior de la flor, y por lo tanto va a generar la fecundación de los óvulos que se encuentran en la flor. Por lo tanto, esa formación de tubo polínico, si no ocurre, va a ser o va a generar un problema en la cuaja, y por lo tanto vamos a tener racimos con menos fruta, y eso es un problema importante, ¿ya? Así que efectivamente, y el zinc también tiene una función asociada al mismo tipo de proceso fisiológico, ¿ya? Por lo tanto, zinc y boro se suelen aplicar directamente, dada la poca movilidad que tiene el boro, se suelen hacer aplicaciones foliares en primavera en zonas en que puede, por bajas temperaturas u otras causas, haber dificultades en la formación del tubo polínico, ¿ya? Eso, ¿ya? Obviamente son microelementos y, como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, se tienen que hacer aplicaciones cuando realmente se necesitan y en concentraciones adecuadas, porque generan toxicidades importantes en las plantas. Así que ese es un aspecto que tenemos que considerar, ¿ya? Ahora, me gustaría, nosotros estuvimos discutiendo hace unos días atrás, y yo les recordaba que en relación al fotoperíodo había plantas de día largo, de día corto y de día neutro, ¿ya?, asociado a su floración. Me gustaría que pudiéramos discutir entonces algunos aspectos asociados al ciclo de la vid que tienen que ver con la entrada al receso invernal. ¿Cuándo comienza la entrada al receso invernal y cuáles son los factores que condicionan esa entrada al receso? En la vid, Fotoperiodo. fotoperiodo por ahí, ¿quién más? ¿Alguien más tenía algún comentario? No, que el receso no comenzaba ahora en otoño. O sea, ahora con a fines Ahora lo de vemos. marzo más o menos. Ya, fotoperiodo Sí. por ahí. Ahora vemos el receso, ¿no es cierto? Las hojitas se pusieron amarillas, se están poniendo amarillas. ¿Había algún otro comentario? Es que por ahí se cruzaron y no escuché todo. La caída de las hojas. La caída de las hojas, ya esa es una señal, ¿no es cierto?, que nos indica que esto está ya ocurriendo. Pero ¿cuándo parte este proceso? ¿Cuándo la planta realmente empieza a prepararse para lo que vamos a ver ya ahora en otoño, que es la etapa final? Este proceso comienza cuando los días se acortan, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos a fines de diciembre el día más largo, y poco a poco a partir de ahí empezamos a tener un acortamiento del día, y por lo tanto este acortamiento del día es captado por el fitocromo y empieza la planta poco a poco a generar cambios que están claramente orientados a proteger esos tejidos vegetales para el periodo más frío que se aproxima en el invierno. Uno de los aspectos que observamos es, por ejemplo, la lignificación de los brotes. Los brotes que eran verdes empiezan poco a poco a lignificarse. Otra cosa que observamos también, ¿no es cierto?, durante este proceso, es que la planta, y sobre todo en este periodo lo podemos observar más claramente, empieza a hacer una guarda de reservas. ¿Cómo reservan las plantas leñosas en generar ciertos elementos? Algo también hablamos la clase pasada. ¿En las raíces? Ya, en las raíces, ¿dónde más?
que también es importante y es leñoso. Quizás las yemas, profe. En menor medida las yemas, pero sí, también almacenan, pero no es lo más importante. ¿Qué estructuras tiene una planta que son importantes? Las raíces, ok, de acuerdo. Ahí hay acumulación, ¿no es cierto?, de reservas. ¿Dónde más se les ocurre? En el tallo, profe. En el tallo, perfecto, que normalmente hablamos de tronco en el caso de una planta como la vid. Y también en los brazos, ¿no es cierto?, que también son leñosos y gruesos. Entonces, ¿qué es lo que guardan, chiquillos, de reserva las plantas? ¿Azúcares? ¿Ya? ¿De qué forma? Almidón, profe. Ok, de almidón. ¿Y qué otra cosa guardarán las plantas? Nutrientes. ¿Ya? ¿Qué nutrientes crees tú que son importantes? ¿Y que pueden ser importantes en la brotación del año siguiente? La planta brota, ¿cierto?, al año siguiente. Y al brotar, miren, aquí les voy a dar algunas pistas para que se den cuenta qué podría guardar la planta. Cuando la planta brota, cuando las yemas brotan, en el caso de la vid, pasa prácticamente el primer mes, las primeras 3 o 4 semanas, depende casi exclusivamente de las reservas que tenía la planta. Por lo tanto, cuando brota, forma hojas, y esas hojas que empiezan a crecer tienen clorofila y no son fotosintéticamente activas esas hojas hasta que alcanzan un tamaño aproximadamente de 3/4 partes de su superficie final como hoja adulta. Por lo tanto, hasta que eso no ocurre, esas hojas no son fotosintéticamente activas y dependen de sus fuentes, de todo lo que están formando, que son ahí en esas hojas, ¿no es cierto? Hay celulosa, hemicelulosa, que se forma a partir de los azúcares que estaban en las reservas de esos troncos, de esas raíces que ustedes dijeron, y de esos brazos, ¿no es cierto? Pero se forman otros elementos como pigmentos. ¿Qué tienen esos pigmentos que ustedes mismos dijeron recién, su composición? Y que tienen que venir de las reservas que están también almacenadas. ¿Qué pigmentos tienen las hojas? Clorofila. Muy bien. ¿Y qué tenía la clorofila en su composición? Dijimos hace 5 minutos. Nitrógeno. Súper. Entonces, Magnesio. nitrógeno y magnesio. Perfecto. Nitrógeno. ¿Cómo almacenarán las plantas el nitrógeno, creen ustedes? Que luego se empieza a romper y empieza a entregarlo a la planta. Si los azúcares lo pone en un polisacárido como el almidón, ¿cómo almacenará el nitrógeno? ¿Como nitrógeno libre o en alguna molécula muy grande que tenga nitrógeno? ¿Y cómo se llaman esas moléculas grandes que tienen nitrógeno? Proteína. ¿Clorofila? Proteína. No, la clorofila no se almacena, son proteínas, ¿ya? Entonces, chiquillos, esto es súper importante que lo tengan claro. Las plantas ya almacenan azúcares que van a ser fuentes de carbono, esqueletos carbonados para formar las estructuras primaverales en forma de almidón, ¿ya? Y por lo tanto ustedes cuando se dediquen a la fruticultura, algunos de ustedes van a hacer cortes histológicos y van a medir almidón como reserva en un frutal. Y en el caso del nitrógeno, pueden medir aminoácidos como la arginina, que es un aminoácido que se suele usar en fruticultura como marcador para conocer los niveles de nitrógeno de reserva que tiene una planta, pero las proteínas son formas también de reserva que llegada la primavera van a romperse, ¿no es cierto? Y van a entregar en esas cadenas, ¿no es cierto?, que tienen las proteínas y que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que en bioquímica vieron que hay cadenas de aminoácidos y que en el fondo esa es la estructura primaria, pueden haber, ¿no es cierto?, alfa hélix o beta plegada, que es la estructura secundaria, pueden haber uniones de estas, que son las estructuras terciarias, y cuando ya tenemos complejos proteicos, estamos hablando de estructuras cuaternarias. Por lo tanto, esos elementos, ¿no es cierto?, de reserva, que son estas proteínas, van a entregar nitrógeno en forma de aminoácidos que van a permitir, ¿no es cierto?,
producto de otros procesos fisiológicos, entregar el nitrógeno para que esas hojas que están apareciendo en las yemas puedan formar la clorofila que, llegado al momento en que alcancen un tamaño semiadulto, sea capaz como pigmento de empezar el proceso fotosintético en la planta. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la planta de vid y muchas plantas en general dependen de las reservas de la temporada anterior para poder hacer su crecimiento primaveral, y por qué las reservas invernales entonces en muchos frutales son tan importantes? Y aquí les hago una pregunta general. En primavera, ¿qué se calienta primero? ¿El aire o el suelo? El suelo. El suelo. El suelo. Entonces, no se ganaron el auto. Piensen un poco, estamos en otoño. ¿Qué se enfría primero? ¿El aire o el suelo? ¿Creen ustedes? Suelo, profe. ¿Qué se enfría primero? ¿El aire o el suelo? El aire. El El aire, profe. aire, po, el aire. El suelo tiene un efecto tampón, ¿no es cierto? En esta época el suelo está probablemente con unas temperaturas mayores, ¿no es cierto? Y le cuesta más enfriarse que el aire. Pero en primavera, chiquillos, venimos con las lluvias invernales. Y el suelo está más frío. Y el aire, ustedes lo primero que sienten en primavera, ¿no es cierto?, es que uy, el airecito está más tibio, hay más luz, pero la luz va asociada a calor muchas veces, ¿no es cierto? Tenemos esa idea, salvo en invierno cuando tenemos días súper asoleados y decimos, pucha, este sol no calienta nada, ilumina pero no calienta. Pero en primavera el sol empieza a calentar el aire. Pero el suelo tiene agua, ¿no es cierto?, producto del invierno, y cuesta más que suba su temperatura. Y si cuesta más que suba su temperatura, ¿quiénes son los primeros que reciben la señal de que la temperatura aumenta y empiezan a activarse metabólicamente? Las partes aéreas de las plantas. ¿Y quiénes se demoran más en activarse? Las raíces. Por lo tanto, en salida de primavera, las raíces todavía están inactivas y los tejidos de la parte aérea empiezan a activarse, ¿no es cierto? Empieza a haber brotación y obviamente la planta, como tiene temperaturas bajas en el suelo, todavía está muy lenta, no es capaz de absorber, por lo tanto fertilizaciones en el suelo en ese momento con nitrógeno u otros elementos no nos sirven, porque la planta no va a ser capaz de poder absorberlo, y además tampoco nos sirven porque, como ustedes deben saber, chiquillas, una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, es que la absorción de nitrógeno requiere cuerpos que tengan carbono, o sea, estructuras, moléculas que tengan carbono, y esas estructuras que tienen carbono, muchas de ellas provienen del proceso fotosintético. Y si la planta está recién brotando y no es activa fotosintéticamente las primeras 3 o 4 semanas, no existen esos esqueletos carbonados y por lo tanto el nitrógeno del suelo tampoco es factible de ser, ¿no es cierto?, absorbido en la planta. Entonces, si ustedes se fijan, una de las cosas importantes que debemos considerar, dicho esto, es que a la salida del invierno, las reservas de la temporada anterior van a ser fundamentales, porque las raíces no están del todo activas y porque la parte aérea entonces empieza poco a poco a activarse y empieza el proceso de brotación. ¿Ya? Entonces, hablamos de esos dos elementos. Cuénteme. Al momento que la planta, me imagino que muchas de estas reservas igual las pierde cuando está en floración y después sale la fruta, ¿cierto? O sea, claro que sí. O sea, en la medida, en la medida que la planta va desarrollándose y van pasando por estados fenológicos diversos, se van utilizando esas reservas de la planta. ¿Y cómo, o sea, mi pregunta en realidad va a cómo puedo saber yo que la planta va a tener buenas reservas para el año siguiente? Ya, ahí las herramientas normalmente, y es muy buena tu pregunta, las herramientas de eso están asociadas fundamentalmente a algo que en el caso de la vid, no ocurre igual en todos los frutales, ¿ya? Pero en el caso de la vid, tú lo mides, igual que tú te haces un perfil bioquímico. Ustedes son muy jóvenes y a lo mejor todavía no sé hacer esas cosas, pero ligerito van a empezar porque lamentablemente los años nos llegan a todos.
cuando ustedes se hacen un perfil bioquímico, ¿no es cierto? El médico analiza y les dice los niveles de estos también, los neutrófilos también, en fin. Nosotros como los médicos de las plantas, que somos las agrónomas y los agrónomos, también nos pueden pasar, ¿no es cierto? Podemos pedirle a un cliente en particular que a este paciente, que es el viñedo o un huerto frutal cualquiera, le puedan hacer, ¿no es cierto?, un análisis de elementos. ¿Y cuándo se hace ese análisis? ¿Se puede hacer en cualquier momento? Bueno, igual que para nosotros que nos dicen, ojo, tiene que tener 12 horas de ayuno porque necesitamos que usted esté con los niveles lo más estables posible. No nos sirve que usted haya comido hace 4 horas porque si lo que comió era un bistec, el nitrógeno, digamos, asociado a la urea va a estar alto en su orina por la degradación proteica, ¿no es cierto?, de ese bistec. En el caso de las veganas y los veganos, si comieron un plato de porotos también. Por lo tanto, ahí nos dicen ciertas indicaciones de cuándo nos podemos hacer el examen, ¿cierto? Bueno, con la vid pasa algo muy particular. La idea es que la planta sea una foto, que no haya demanda de nada. Entonces, aquí les voy a pedir un poco de imaginación, porque obviamente en una sala normal yo les habría dibujado un monito en la pizarra y les habría explicado algunas cosas. Pero es muy simple. Normalmente, ¿qué es lo que crece en una planta de vid cuando sale de receso? Primero empiezan a crecer los brotes, luego cuando las temperaturas del suelo aumentan, empiezan a crecer las raíces, ya empieza a haber un crecimiento de raíces, y posteriormente, una vez que las flores cuajan, la fruta empieza a crecer y llega un momento en que el fruto es el mayor zinc. Por lo tanto, los zinc de crecimiento los zinc de absorción de nutrientes van cambiando, ¿ya? Y al término de la maduración, empiezan, o sea, en otoño, en estos momentos, son las raíces las que empiezan a crecer porque los frutos ya alcanzaron la maduración y no son de alguna manera tan demandantes como eran anteriormente. Pero en todo este ciclo que yo les acabo de contar, hay un punto muy particular en que nada está creciendo y nada absorbe prácticamente. ¿Cuál es ese punto? Cuando el fruto va a tomar color, que se llama pinta, en ese momento, se llama pinta o embero, que ocurre, apaguen la tele, por favor, que ocurre la primera semana de febrero. En ese momento, 2 semanas antes de que el fruto tome color, se detiene el crecimiento y la demanda del fruto completamente. Hay un periodo en que el fruto no demanda. Las hojas prácticamente no demandan y las raíces no están creciendo. En ese momento la planta está como una foto. En ese momento, tú como agrónomo, lo que haces es tomar hojas de cierta ubicación en la planta y por lo tanto es en ese momento en el que tú con esas hojas mandas a hacer este examen y sabes cuál es el estatus nutricional del viñedo. ¿Qué te permite eso? Te permite hacer una fertilización antes de que la planta entre en receso y por lo tanto asegurar ciertas reservas que la planta alcanza a sintetizar que sean adecuadas para el periodo de brotación que vendrá en la primavera, ¿ya? Por lo tanto, en esto voy a entrar en un momento en ese punto, pero es sumamente importante también decirles otra cosa. Una de las herramientas de agricultura de precisión que es muy útil son estos índices como el índice de NDVI, ¿no es cierto?, que se saca con fotos ya sea satelitales o con vuelos, que me permiten conocer cómo está el viñedo en relación a su expresión de clorofila, ¿no es cierto?, en base a los colores que pueden generar esta fotografía. Yo no sé si han visto algo de eso en alguna asignatura, pero esos vuelos que me permiten ver grandes superficies de la viña y asociarlos también a niveles nutricionales, se hacen justamente en ese punto. En febrero, en embero, se saca la foto y en base a los cálculos de estos índices también tú puedes hacer manejo. Y la gracia de eso es que, por ejemplo, si tú tienes, me voy a ir con ustedes bien al sur, nos vamos a ir, se ubican, antes de llegar a Talca está Molina. Molina es una localidad en que hay un viñedo de la viña San Pedro. Ese viñedo tiene 2.000 hectáreas, es decir, en un solo paño, alrededor de la viña, hay 2.000 hectáreas de viña, es el viñedo más grande que hay en Chile, ¿ya? Imagínense lo grande que es. Antumapu tiene 300,
para que se den una idea de lo grande que es ese viñedo. Bueno, en ese viñedo, obviamente, mandar a sacar gente, hojitas de distintos cuarteles, se hace más complejo, se hace igual, ¿ya? Porque en el fondo ahí tú vas a tener el número duro. Pero en ese tipo de viñedos tan grandes, se hacen vuelos en ese momento, en febrero, para poder tener y poder sacar estos cálculos y ver zonas que por su coloración estén de alguna manera acusando falta de nitrógeno y por lo tanto ir a ciertos cuarteles o zonas de los cuarteles con manejos específicos de fertilización. ¿Ya? Entonces, la pregunta tuya se asocia inmediatamente a otro punto y con esto vamos a dar un recreo porque sé que se pueden cansar. Entonces, la pregunta tuya de cómo saber queda claro con análisis. ¿Y por qué estos análisis son importantes? Porque en el fondo, con ese análisis que tú haces en envero, o sea, cuando el fruto está tomando color, en las variedades blancas no toma color rojo, pero pasa de un verde a un ámbar, en ese último periodo, yo antes de que la planta entre en receso, tengo que hacer fertilizaciones especialmente con nitrógeno y potasio. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo? Tradicionalmente, como somos receteros los agrónomos, nos gusta la receta, o sea, dígame cuándo, así, pero sin pensar mucho, sin fisiología. Entonces, eso nos trajo muchos problemas en la industria del vino. ¿Por qué? Porque la receta que decía, fertilización con nitrógeno en post cosecha. Entonces, lo que nos encontrábamos es que había agrónomos y agrónomas que cuando la uva, por ejemplo, si tú cosechas un Sauvignon Blanc, la cosecha del Sauvignon Blanc parte la última semana de febrero. Por lo tanto, la planta sigue verde y fotosintéticamente activa todo marzo y parte de abril, porque las temperaturas no han bajado tanto. Pero si tú cosechas un Carmener, que es la variedad tinta más tardía, esa cosecha la estás haciendo a mediados de abril, principios de mayo. Y esa planta tiene hojas completamente rojas. O sea, ya entró hace mucho rato en senescencia y en receso. ¿Cuál es el punto? Post cosecha, en el caso de la variedad blanca que les dije, se justifica porque para que el nitrógeno, dijimos, se absorba, requerimos plantas que estén fotosintetizando activamente y que aporten esos azúcares que son esqueletos carbonados que van a ir a la raíz y que van a permitir la asimilación de nitrógeno. Pero ¿qué pasa si yo espero a la post cosecha en el Carmener que ya tiene hojas rojas o que ya entró en receso? No va a haber fotosíntesis, el nitrógeno yo lo voy a aplicar al suelo, va a venir la primera lluvia, se va a lixiviar y se va a perder. ¿Qué pasa con esos agrónomos? Pasó mucho. Oh, súper tranquilo, durmieron súper bien. ¿Qué dijeron? Está completamente fertilizado el campo, tengo maravilloso mi Carmener, y así como Carmener pueden ser otras variedades tintas tardías. Y al año siguiente la planta no acusa, porque lo bueno que tienen las plantas es que podemos equivocarnos mucho las agrónomas y los agrónomos, pero a veces el primer año no acusan el golpe. La producción por hectárea sigue igual con sus 10 toneladas, pero ¿a costa de qué? De las reservas, así como más o menos como esas madres que no toman calcio y que las pobres están aportando el calcio de sus huesos y de sus dientes para el bebé que viene. Lo mismo le pasa a esas plantas, aportan sus constituyentes, ¿no es cierto?, más esenciales para, porque son buenas madres, para nutrir a esta fruta. ¿Qué es lo que ocurre al año siguiente? Vuelta a mala fertilización de la agrónoma o del agrónomo. ¿Qué pasó? La planta ya no tiene esas reservas de base, empieza a bajar la producción. Chuta, teníamos 10 toneladas por hectárea de una uva calidad AAA y este año nos dio 6. ¿Qué habrá pasado? Ni idea. Bueno, sigamos así. Año siguiente, 4 toneladas por hectárea. Eso que les estoy contando es un ejemplo claro de algo que ocurrió en la viña Santa Rita. Y resulta que, ¿qué es lo que te ocurre a ti desde el punto de vista económico? Cuando la fruta tenía 10 toneladas por hectárea, la planta, ese viñedo, y era AAA, o sea, de muy buena calidad, y pasa a 4 toneladas A, y no triple ni doble A, ese viñedo no es rentable. Y recuperar a un ser humano o a un vegetal, en este caso, ¿no es cierto?, que está desnutrido, es muy complicado. En el caso de una madre que ya dio su calcio, lo más probable es que va a tener una osteoporosis en una edad temprana
y lo más probable es que haya perdido la dentadura, cosa muy habitual, ¿no es cierto?, en el pasado, en las madres de mi generación, y por lo tanto era una de las razones, ¿no es cierto?, por las cuales gran parte de la población adulta perdía la dentadura, no solo un tema de higiene, un tema de nutrición y del calcio, ¿ya? Eso son cosas que han ido cambiando y que ustedes, que son tan jóvenes, no se dan cuenta cómo han cambiado las cosas en Chile en esos aspectos. Pero éramos un país que era bastante pobre en ese sentido. Por lo tanto, chiquillos, entender la fisiología, el momento y la aplicación adecuada es fundamental, y no aplicar recetas. Por lo tanto, ¿fertilizamos post cosecha? No, depende de la variedad. Si es una variedad que se cosechó temprano y que tiene hojas verdes, podemos fertilizar. Y la pregunta del millón antes de salir a recreo es, entonces el Carmenet, ¿cuándo lo fertilizamos si no puede ser en post cosecha? Lo fertilizamos con la fruta colgando, cuando tenga aproximadamente 20 Brix, porque los últimos Brix, los últimos sólidos solubles que va a acumular la fruta, más que por entrada de las hojas, va a, de alguna manera, acumularlos por una deshidratación del fruto. Por lo tanto, lo más importante es que si vamos a fertilizar con nitrógeno y con potasio, lo hagamos con una planta que todavía tenga hojas fotosintéticamente activas. ¿Se entiende? ¿Están más mareados y más aburridos? No, profe, está ¿Sí? entrete, pero no me quedó claro el momento como la señal óptima, porque claro, te dice cuando esté la fruta en el árbol, en la vid, pero ¿cuál es el momento exacto para fertilizar entonces en una variedad tardía? Esa es la Ya, duda. entonces vuelvo al punto. Con una variedad temprana, como puede ser un Chardonnay, un Sauvignon Blanc o cualquier variedad que vaya a espumantes que se cosechan en febrero, esas variedades, en el momento que tú cosechaste, fertilizas. Las variedades tardías, y nos vamos a ir al caso extremo como Carmener, cuando tú ya alcanzas los 20 grados Brix de sólido soluble, que es más o menos a principios de marzo, tú ya puedes hacer una fertilización nitrogenada. Que está colgando la fruta, y viene la gran pregunta, profe, pero la uva se va a llevar todo el nitrógeno que estoy aplicando. No, en ese punto la uva ya no está de alguna manera demandando nitrógeno, van a empezar a crecer las raíces, esas raíces activas, porque la fruta dejó de ser un zinc importante, van a empezar a crecer esas raíces además, como están activas, van a absorber el nitrógeno que estás aplicando, y por lo tanto, al absorberlo, van poco a poco a empezar a acumularse reservas. ¿Podría alguna de ustedes, ¿no es cierto?, muy suspicazmente decirme, profe, pero con ese nitrógeno, y si hay agua en el suelo, la planta puede empezar a rebrotar? Sí, efectivamente. Y ahí hay un punto clave. Yo cuando fertilizo, fertirriego muchas veces, pero tengo entonces que ser muy cuidadoso de hacer más de una aplicación y de no aportarle un nivel de agua, sobre todo que ya estamos, ¿no es cierto?, en un periodo en que la fruta está, hoy día estamos regando en la producción de vino hasta casi cosecha, antes eso no se hacía, ¿ya? Han cambiado ciertos parámetros desde el punto de vista fisiológico. Pero entonces tengo que parcializar para que no tenga un shock de nitrógeno que haga que la planta brote, que broten yemas, que no deberían brotar hasta la primavera siguiente, y eso es algo que yo tengo que manejar conociendo el viñedo, ¿ya? Y aquí yo no les puedo dar una receta, pues chiquillos, porque ustedes mismos entenderán que si el viñedo está en un suelo hiperarenoso, las posibilidades de retención de ese bulbo húmedo y de ese nitrógeno van a ser muy distintas a si estamos en un suelo con una arcilla en una proporción importante. Por lo tanto, es bueno que se queden con el concepto, pero aquí el caso a caso asociado al tipo de suelo y a la condición climatológica también cambia. ¿Por qué? Porque si yo lo que tengo es un viñedo de Syrah y estoy en Limarí, en que prácticamente no bajan las temperaturas, ¿no es cierto?, tienen unos inviernos muy suaves, probablemente la planta, si yo le aplico mucho nitrógeno, va a seguir creciendo, pero si yo estoy produciendo en Itata, es decir, de Chillán al sur, las condiciones van a ser diferentes porque allá ya hace bastante frío. Entonces, los condicionantes van a cambiar, y por eso lo que espero es que no tengamos una receta, sino que entiendan los conceptos y que luego los apliquemos como agrónomas y como agrónomos, ¿no es cierto?, al lugar donde nos toque
ver a este paciente y en las condiciones en las que estemos. No podemos tratar a todos nuestros pacientes de la misma forma. Eso. Entonces, dicho esto, si no hay alguna consulta más, vamos a parar la grabación y continuar entonces con, si ustedes se fijan, estamos recién en un cuadro que esta clase tiene muchas diapositivas hacia adelante, pero que va a resumir parte importante de lo que vamos a discutir luego. Por lo tanto, esas diapositivas van a darnos en imagen un contexto a esto, pero creo que es muy importante discutir estos aspectos y que ustedes los recuerden, y si no los recuerden, los aprendan, porque objetivamente poder tener claro qué ocurre con las reservas en las plantas, de cómo definimos los momentos de fertilización, recordar qué ocurre con los elementos en base a justamente esos planes de fertilización que van a cambiar de especie en especie, son muy importantes. ¿Qué pasa con las relaciones hídricas que discutíamos al comienzo de la clase y cómo yo puedo ir de alguna manera modificando el estatus hídrico de una planta en pos de un objetivo en particular asociado a una hormona como el ácido abscísico, y cuándo sí lo hago, cuándo no lo hago, cómo el nitrógeno puede afectar, ¿no es cierto?, la actividad fotosintética de una planta, y qué ocurre en una planta que está brotando a salida del receso invernal en relación a la fotosíntesis que no es activa, y cómo depende, ¿no es cierto?, entonces de las reservas que tiene esa planta, y por qué entonces va a ser tan importante tener buenas reservas y recordar que hay esqueletos carbonados asociados a azúcares que van a estar presentes en estas moléculas de almidón que la planta reserva especialmente en raíces y en troncos, y también qué ocurre con el nitrógeno y la necesidad de poder contar con nitrógeno al momento de la brotación y la formación de hojas para poder, por un lado, ¿no es cierto?, tener proteínas y enzimas que son muy importantes en el proceso de crecimiento, desarrollo, de brotación, pero también para la buena formación de la clorofila, molécula esencial en el proceso fotosintético. Por lo tanto, algo que conocemos, ¿no es cierto?, y que todas ustedes y todos ustedes han visto en los cursos previos, poco a poco empezamos a juntar este rompecabezas de cosas que sabemos en un modelo productivo, que en este caso es la vid, y que nos ayuda a ir entendiendo todo eso que vimos en los cursos previos, ¿no es cierto?, cuando uno estudia agronomía y que de repente le pasa la respiración celular, pero nadie le dice que eso tiene que ver con la disminución de la acidez en una fruta, por ejemplo, o con procesos de post cosecha, los que van a dedicarse en una exportadora y van a tener que conocer qué ocurre con las tasas respiratorias y cómo manejarlas con atmósferas controladas o con temperatura. Entonces, son aspectos que vamos a ir discutiendo en este curso, y por supuesto que entiendo que además, como no nos vemos, hay cosas que a lo mejor puede costar más asimilar, pero que en la medida de lo posible voy a ir repitiendo, y como les dije en la primera clase y se los vuelvo a repetir, todas las preguntas son bienvenidas, así que si algo no queda claro, buscamos la forma de aclarar todos los puntos. Pero esto es bastante importante para un profesional del agro en el área vegetal como son ustedes, ¿ya? Ahora, obviamente, acá hay una serie de otros aspectos también, por ejemplo, en el manejo del suelo. ¿Hago o no hago labranza? Recordaba una discusión que tuve con unos colegas hace un par de años en una conferencia internacional, en que ustedes saben, ¿no es cierto?, que en el mundo hoy día está muy mal visto el glifosato, y por lo tanto la aplicación de herbicidas, ¿no es cierto?, es algo que está muy cuestionado. Hay países como Francia o como Suiza que los tienen completamente prohibidos, y inclusive para su uso en jardines de la casa. Y hablábamos con un colega que es alguien muy importante en el mundo vitícola, que es Hans Schulz, y Hans nos decía, sí, pero en Alemania, ellos que son tan puristas y son tan organizados en el tema de producción orgánica, nos hemos dado cuenta que preferimos usar herbicidas y no mover el suelo, porque cada vez que se mueve el suelo se libera CO2 a la atmósfera y generamos un mayor daño al medio ambiente moviendo suelos para la eliminación de malezas que usando herbicidas. Entonces,
porque en el fondo además estos herbicidas tienen una rápida degradación en el suelo, la microflora del suelo los utiliza y los degrada rápidamente, eso lo tenemos estudiado. Entonces, ese tipo de discusiones son las que la generación de ustedes va a tener. Nosotros como generación de agrónomas, de agrónomos, ni nos poníamos a pensar en el medio ambiente, pero claramente acá tenemos que dar respuesta. Disculpen. Mil disculpas, el problema de estar en vivo. Entonces, ustedes como agrónomos les interesa esto y en el fondo tenemos que cuestionarnos este tipo de manejo en función de esas situaciones que claramente hoy día muchas veces ni nos planteamos, ni les enseñamos, ni las discutimos. Es decir, cuando yo les digo hace un rato, tienen que aplicar recetas, cuando yo les estoy diciendo en la clase que no vamos a aplicar recetas, sino que vamos a hacer, ¿no es cierto?, un razonamiento de por qué fertilizamos o cómo fertilizamos, tiene que ver, por ejemplo, yo creo que ustedes lo saben también, con aspectos que tienen que ver con contaminaciones de las que hemos sido responsables nosotros. Estas fertilizaciones que yo les contaba hace un rato atrás se hacían, ¿no es cierto?, por receta en post cosecha. Muchas de ese nitrógeno no se aprovechaba, se lixiviaba y pasaba a las napas, y ustedes tienen que haber escuchado que muchas veces cuando nosotros regamos con agua en este valle, ¿no es cierto?, los ríos Mapocho y Maipo pueden tener hasta 50 unidades de nitrógeno asociados a temas agrícolas y antes a temas asociados, ¿no es cierto?, a temas que tienen que ver con desechos humanos que quedaban, ¿no es cierto?, en aguas que llegaban a los ríos directamente. Entonces, eso ya no puede seguir pasando, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, que lo discutamos y que lo podamos, ¿no es cierto?, ver y conocer cómo están ustedes viendo la agricultura y cómo la van a trabajar. Entonces, en este cuadro sinóptico, simplemente lo que quiero aclararles es que efectivamente son muchos los aspectos, son muchas las cosas que cambian, no da igual la temperatura ambiente, por lo tanto, la zona en la que vamos a hacer una aplicación u otra, no da lo mismo, no da lo mismo el tipo de suelo, no da lo mismo la variedad. Entonces, es muy importante considerar todos esos aspectos para no generalizar y darnos cuenta entonces también que el material vegetal que usemos, porta injertos, sí, no, y variedad que utilicemos, también van a tener una influencia muy importante en las decisiones que tomemos como profesionales, ¿ya? Entonces, esto de alguna forma, entonces tenemos que tenerlo presente. Y obviamente, y antes de entrar acá, nos quedamos con una pregunta pendiente. La planta entra en receso, ¿no es cierto?, en la medida que los días se acortan, ¿ya? Y yo les decía que el fitocromo envía la señal, empiezan a haber cambios asociados, por ejemplo, a la lignificación. ¿Qué otros cambios observamos nosotros y que ya los comentamos? Empieza a haber una acumulación de reservas, fundamentalmente como almidón. Empieza a haber una acumulación de nitrógeno, como aminoácidos y como proteínas. Por lo tanto, la planta empieza a hacer una preparación importante para ese periodo y esa movilización de elementos la podemos distinguir rápidamente en el nitrógeno. Las plantas se ponen... ¿Por qué las hojas se ponen amarillas, chiquillos, en otoño? ¿Por qué las hojas, tío, por qué las hojas se ponen amarillas en otoño? Pregunta de jardín infantil, de un sobrino. ¿Quién sabe? ¿Escuchan o no? Por Sí, último, profe. díganme. Sí, se escucha, profe. Por último, díganme, no sé.
utilizan ese nitrógeno para guardarlo de reserva. Ya, pues, ¿qué pasa ¿Puedo decir entonces algo? con las moléculas de clorofila? Se Se degradan. degradan. Se degradan, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque una pregunta de colegio, ¿no es cierto? Que también a esta altura, así como les preguntaba yo la semana pasada, ¿por qué los frutos pierden acidez con la maduración? Y no es como una limonada, dijimos, ¿no es cierto? Que es porque entra más azúcar solamente y los ácidos están constantes ahí, ya vimos que se respiraban, otros se pueden transformar en sales al unirse al potasio, como el ácido málico que se forma malato, o el ácido tartárico que forma bitartrato de potasio. Pero entonces lo que podemos observar es que efectivamente hay un cambio de moléculas y ese nitrógeno que estaba en los anillos pirrólicos de la clorofila pasa a constituir aminoácidos y esos aminoácidos proteínas. Y ahí hay una reserva. ¿Ya? Entonces, todo eso entendemos entonces ahora que en ese momento en que la planta está movilizando y tiene todo su aparato movilizándose para reservas, yo les decía que en el momento que el fruto deja de ser el zinc más relevante, es decir, el elemento, el órgano que más absorbe nutrientes, que ocurre más o menos cuando tiene 20 Brix, para que ustedes entiendan, la uva para vino se cosecha entre 23 y 25, o sea, esos últimos grados de azúcar, dijimos, están asociados más a una deshidratación del fruto que necesariamente una entrada de azúcar desde las hojas. Por lo tanto, en ese momento en que el fruto deja de demandar azúcares, las raíces empiezan a crecer. Y en ese crecimiento de las raíces es cuando yo tengo que aprovechar que están activas, están creciendo, están absorbiendo, y por lo tanto hago la fertilización, entre comillas, post cosecha, que en las variedades tempranas lo puedo hacer post cosecha, en las tardías lo hago con la fruta en la planta, y por lo tanto aseguro reservas para la próxima temporada. Ahora, aquí les quiero hacer una pregunta adicional. ¿Qué se congela más rápido en el refrigerador? ¿Una taza con agua pura o una taza con agua con azúcar? Una taza con agua pura. Una taza con agua pura, perfecto, ¿no es cierto? Eso se congela mucho más rápido. Por lo tanto, si nosotros tenemos células y tejidos que han acumulado almidón, ¿cómo es el potencial osmótico de esos tejidos? Mayor, menor. Mayor. Mayor, ¿no es cierto? Tenemos más azúcar, hay mayor potencial osmótico. Por lo tanto, otra de las razones por las cuales lo que nosotros observamos es que las plantas acumulan estos elementos de reserva, es que estos mismos elementos de reserva les protegen del frío invernal, porque cuesta mucho más que una helada polar, por ejemplo, afecte esos tejidos. Ahora, obviamente las yemas suelen tener menos niveles de reserva. Uno de ustedes decía, ¿dónde acumulamos reserva? Yo les decía en las raíces y en los troncos, y alguno comentó en las yemas. Sí, las yemas también acumulan en cantidades muy pequeñitas, pero esa acumulación justamente les permite protegerse de los fríos invernales. Y el año 2015, por ejemplo, quiero recordar que en invierno tuvimos una onda polar que causó mucho daño y que generó la pérdida de muchas yemas, que ahora vamos a ver en la próxima clase, como es la yema de la vid, que además es muy vivaracha porque es una yema que tiene 3 puntos de crecimiento, por lo tanto, si se pierde el primero, queda el segundo, y si se pierde el segundo, queda el tercero. Pero vamos a ver que eso la salva para sobrevivir, pero no nos sirve mucho desde el punto de vista productivo, y ya vamos a discutir por qué. ¿Ya? Pero efectivamente los tejidos entonces permiten, con este aumento en el potencial osmótico, tener una mayor resistencia a bajas temperaturas. Hay otras especies, por ejemplo, algunos manzanos en Siberia, en que podemos tener menos 30 hasta menos 40, y ahí están los manzanos lo más bien, en que además del potencial osmótico modifican los componentes lipídicos de las membranas celulares, que los hacen más flexibles, ¿ya? Así como yo una margarina, si la congelo, ¿no es cierto?, la puedo quebrar de un golpe. Si eso es más flexible,
cuesta más, responde de otra forma a un golpe. Bueno, hay plantas que son muy resistentes a temperaturas muy bajas y que se han modificado en otros puntos distintos a los potenciales osmóticos, ¿ya? Que no es el caso de la vid, pero como anécdota es bueno discutirlo o comentarlo en este curso, ¿ya? Ustedes que van a ser agrónomas, es bueno que lo sepan. Entonces, después de haber dicho todo esto, nosotros ya vemos que muchas cosas afectan la fisiología de la vid, ¿ya? La planta entra en receso, ¿ya? Llega el invierno, estamos en julio, y aquí quiero que me ayuden a entender qué hace que una planta salga de receso. Hora frío. Ya, perfecto, hora frío. ¿Qué son las horas frío? Existe un umbral para las Ya. plantas donde, digamos, ¿cómo decirlo? En verdad no sé en realidad. Lo censan, las plantas censan los días fríos dentro de un umbral. Y se tienen que acumular cierta cantidad para que puedan salir del receso. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que tú has dicho, es sumamente importante entender que a 0 grados no se acumulan horas frío, ¿ya? Que hay ciertas temperaturas que van asociadas y que hay distintos investigadores, de todas maneras no todos coinciden, en que con ciertas temperaturas hay acumulación de 1 hora frío y temperaturas que salen de ese valor van a permitir la acumulación de 0,2, 0,5, 0,7 horas frío, ¿ya? Pero no necesariamente temperaturas de 0 grados son las que están asociadas a la acumulación de esas bajas temperaturas, ¿ya? Y la pregunta del millón es, ya, la planta acumula horas frío, pero ¿qué pasa en la planta? ¿Qué cambia en la planta? ¿Qué ocurre? Que en la medida que se acumulan esas horas frío, la planta pasa de ser una planta que está en un receso invernal a ser una planta que va a poder de alguna manera comenzar nuevamente su desarrollo vegetativo. Hay varias teorías, hay varias definiciones de receso, eso lo van a ver con la profesora Karen Sagreo probablemente, que hizo su doctorado en Sudáfrica, en la Universidad de Stellenbosch, y trabajado mucho con el tema de receso en las plantas leñosas, por lo tanto ella es especialista en ese tema, pero no me interesa que nos vayamos a todos los tipos de recesos, sino que veamos una visión más general de qué podría ocurrirle a una planta. ¿Tienen idea de qué hace el frío, qué cambia el frío? O sea, disminuye el metabolismo en general. Ya, pero ¿por qué esa planta, a la medida que tú la expones a ciertas temperaturas, es capaz de volver a brotar? Tenemos que preguntarnos eso, ¿no es cierto? Porque no es una varita mágica, se van acumulando ciertas horas de frío y en el momento en que ya se acumulan, tienen que acumularse otro tipo de temperaturas. ¿Cómo se llaman esos otros tipos de temperaturas? Los días grados. Los días grados, ¿no es cierto, chiquillos? Porque en el fondo, lo que nosotros sabemos es que si la planta, supongamos un invierno en que pudo acumular horas frío en junio, ¿ya? Pongámonos bien extremistas, pero miren cómo ha estado este otoño, o sea, cuántos días nublados llevábamos. Supongamos que acumuló las horas frío temprano, la planta la acumula y brota en julio, cae una helada y se quema todo el viñedo. Entonces, las plantas, muy vivarachas, acumulan horas frío, y una vez que acumulan horas frío, acumulan temperaturas sobre 10 grados, ¿no es cierto?, para asegurarse que ya hay una cierta acumulación de horas térmicas adecuadas que aseguren que ya, entre comillas, oye, estamos más temperados en el ambiente, y recién ahí comienza el proceso de brotación. Pero la pregunta es, nuevamente, y yo no sé si lo vieron en fisiología vegetal, ¿qué es lo que genera en la planta la acumulación de esas horas frío? ¿Qué cambio se genera? ¿Qué creen ustedes? Tírense a la Genera piscina. cambio histológico. Ya, podrían ser cambios histológicos. ¿Por qué las plantas entran en receso? ¿Hay algún cambio hormonal que hayan ¿El visto en fisiología? ácido abscísico o Ya, entonces las plantas cuando entran en receso aumentan su acumulación de ácido abscísico.
No obstante, y aquí quiero hacer un paréntesis, si ustedes ven un libro que tienen que haber estudiado en fisiología vegetal, que cuando yo era chiquitito y tenía la edad de ustedes, estaba en inglés nomás, así que teníamos que por obligación hablar inglés y buscar un diccionario, no existía el traductor simultáneo de Google, y teníamos que estudiar del Tice and Sayer, que es un libro de fisiología vegetal, y ahí viene una explicación muy bonita en un recuadro, en la versión en inglés, no sé en castellano, que sí está en la facultad, sobre por qué se caen las hojas. Y ahí entendimos que no era el abscísico, sino que una relación etileno-auxina. Pero dicho eso, el ácido abscísico efectivamente está asociado a la entrada de las plantas en receso, ¿ya? Y lo que ocurriría, y aquí yo sé que no se van a acordar probablemente, el ácido abscísico es un compuesto que tiene una ruta de síntesis muy parecida a los carotenos. ¿Se acuerdan de los carotenos? Que dan color naranjo a la zanahoria y que están en las granas de la hoja. Sí. Ya, ¿se acordaron? Ok. Bueno, el ácido abscísico además tiene una ruta de síntesis a partir del ácido mevalónico, ¿ya? Que es el compuesto que da origen también a los carotenos, que está muy pegadito y es muy parecido, o sea, usan el mismo precursor, el ácido mevalónico, el ácido abscísico y la gibberelina. Entonces, hay algunas teorías que dicen que una planta que entra en receso aumenta la síntesis de ácido abscísico y disminuye la síntesis de gibberelinas, y por lo tanto la relación abscísico-Ga, gibberelina, se vuelve favorable al abscísico y por lo tanto la planta entra en receso. Y el frío lo que haría sería una modificación de esa relación, ya sea por un aumento en la síntesis de gibberelina o bien por una destrucción de las moléculas de abscísico, generando un aumento de la relación. De alguna manera hay más gibberelinas que abscísico, lo cual facilitaría la salida de receso de las plantas. Por lo tanto, cuando yo les hacía la pregunta recién de qué es lo que genera el frío, es probable que lo que se genere es una modificación en la relación de esas dos hormonas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso es lo que explica las entradas o las salidas en receso en algunas plantas caducifolias. ¿Ya? Y, por profe, dígame. el ácido que dijo mevalónico. Es un precursor, olvídense de él. Lo tendrían que conocer porque si hicieron fisiología vegetal tendrían que conocerlo, ¿ya? El ácido mevalónico, la ruta del ácido mevalónico, chiquillos, es la ruta que permite la formación de abscísico, de gibberelina, de carotenos y de algunos fitoesteroles, ¿ya? Que sería como nuestro colesterol, pero que tienen las plantas, ¿ya? Ahora, ¿por qué el fitoesterol? Y aquí hago un paréntesis nomás, son importantes, porque hoy día si tú te alimentas con fitoesteroles vegetales, tu cuerpo lo reconoce igual que si fuera colesterol y disminuye los niveles de colesterol sanguíneo. Por lo tanto, hoy día se está buscando extraer fitoesteroles de las plantas para generar nuevos alimentos que sean ricos en ellos, y por lo tanto con eso facilitar o ayudar a las personas que tienen alto colesterol en sangre a disminuir sus niveles de colesterol. Pero todos son elementos que vienen de la misma ruta metabólica del ácido mevalónico. Olvídense el mevalónico, vámonos al elemento final. Solo que no les podría o no debería dejar de sonarles la ruta del ácido mevalónico a ingenieros agrónomos que hicieron fisiología vegetal, pero es a partir de ese compuesto base que se forma gibberelina y abscísico. Y en principio, como les digo, y nos vamos a quedar ahí, yo no voy a ir a términos de todos los tipos de receso que tienen las plantas, no me interesa llegar a ese punto, sino que tal vez entender de forma más simple que las relaciones entre ambas asociadas al frío van a generar inicialmente un aumento de la síntesis de abscísico, entrada en receso y por lo tanto menores niveles de gibberelinas en relación a este primo que tiene comparten la misma ruta de síntesis, y el frío disminuye los niveles de abscísico, se aumentan los niveles de gibberelina endógenos y por lo tanto de alguna manera están las señales para poder salir de receso. ¿Ya? Entonces, ya nos quedamos de acuerdo en que las plantas entran en receso por acortamiento del día, que hay una serie de cambios fisiológicos que ocurren asociados, ¿no es cierto?, a la acumulación de ciertas reservas que van a tener como función
contribuir a la brotación primaveral, dado que las raíces por las bajas temperaturas del suelo no están activas y son las temperaturas del aire las que son más altas y hacen que los tejidos vegetales empiecen a desarrollarse prontamente. Vamos a ver también que se modifica el potencial osmótico de esos tejidos producto de estas reservas, lo que los vuelve más resistentes al frío. Vamos a ver que además de estas reservas hay cambios, ¿no es cierto?, en lignificación de tejidos, en brotes especialmente, que se vuelven de color café y más resistentes a las bajas temperaturas. Y vamos a ver que la salida del receso está asociada a temperaturas que nos permiten acumular horas de frío, y una vez que se acumulan, temperaturas sobre 10 grados que permiten hacer una acumulación de horas 10 grados para que la planta empiece a crecer nuevamente. Ya empieza un nuevo ciclo. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Y todo esto va a estar asociado a factores ambientales, ¿no es cierto?, como luz, niveles de nutrición, agua, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, una vez que la planta brota, hay un aspecto muy importante que es su biología reproductiva. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la flor de la vid, es una flor de tipo hermafrodita, ¿ya? Que tiene anteras, ¿no es cierto?, y tiene un ovario. Y adicionalmente, para que esa flor se produzca, se genere, ¿no es cierto?, en una yema. Hablamos la clase pasada de cuál era el proceso fisiológico que permitía que eso ocurriera. Disculpe, profe, no entendí la pregunta. ¿Cuál es el proceso fisiológico que permite que una planta genere flores o que una yema cambie de vegetativa a reproductiva? Inducción ¿Algo floral. con el florígeno? La inducción floral. Y me interesa mucho que la persona que habló del florígeno me diga en qué curso aprendió el florígeno. Si mal no recuerdo, lo aprendí en fisiología vegetal. Con el profe Claudio. Sí, con él. Ya. Entonces vamos a tener que erradicar esa palabra, que Claudio lo sabe perfectamente, si en el fondo no sé por qué les habla del florígeno todavía. ¿Ya? Porque en el fondo es una terminología antigua que ya no se usa. ¿Ya? Podríamos usarla todavía para el factor de transcripción que genera este cambio, que se conoce como inducción, pero el florígeno es un término antiguo que ya no deberíamos usar. Por lo tanto, efectivamente, entonces, es la inducción floral la que genera el cambio, que es una señal que genera el cambio de una yema que pasa de ser vegetativa a ser reproductiva. Y es solo una señal. Yo les voy a dejar un video que preparé el año pasado, en que lo traté de asimilar a lo que nosotros conocemos como biología humana, que es lo que más nos suena por el colegio, ¿no es cierto? Y que muchas veces hemos visto la típica película en que llega el espermatozoide, sale un núcleo, se une al núcleo del óvulo, el flagelo queda afuera y hay una señal, pero todavía hay una sola célula. Esa unión y esa señal es la inducción. Si la vemos en una lupa o en un microscopio de bajo aumento, todavía vemos una sola célula. Esa es la señal, está dentro, es la inducción. ¿Cómo podemos saber que ahí pasó algo? Después de eso vienen sucesivas divisiones celulares, muchas mitosis, y eso genera, ¿no es cierto?, un proceso que se llama diferenciación, y eso sí lo podemos ver, porque podemos ver que hay algo que está creciendo, y en los vegetales pasa lo mismo, ¿ya? La inducción, que es la señal, no la podemos ver, pero la diferenciación, que son los tejidos que se van modificando, sí las podemos ver. Y de eso encontré unos videos muy interesantes y les hago el símil y se los voy a dejar después para que cuando a uno le quedan esas ideas en la cabeza y las ve después en un video, no se les olvida más. Y por lo tanto, cuando tenemos la formación entonces de una yema que en vez de dar solo hojas va a generar una inflorescencia, que es este racimo que luego va a ser una infrutescencia, vamos a ver que en el momento de cuajar, cada fruta, cada uva, va a tener 1, 2 o 3 semillas, dependiendo la cantidad de óvulos que hayan sido fecundados. Vamos a ver también que las semillas, que como dijimos hace un momento, son generadoras de ácido giberélico, van a permitir el crecimiento de este fruto.
Y vamos a ver también en este curso, entonces, cómo ese fruto madura y qué modificaciones físicas y también químicas tiene, porque todos esos compuestos que llegan al momento de la madurez son las que las enólogas y los enólogos van a extraer en la bodega con distintas tecnologías, de manera de hacer distintos estilos de vino. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que entender cómo se forman esos compuestos en la uva. Y lo que quiero que abran la cabeza, chiquillos, es que esto que estamos viendo aquí, en composición de un fruto, es probablemente el único curso en toda la carrera en que van a ver cómo se forman compuestos en una fruta, porque en fruticultura normalmente no lo ven. Ustedes pasan de una fruta que se indujo a una manzana y vendemos una manzana, punto. O vendemos un durazno. Y no nos cuentan cómo se formó, qué compuestos tiene. Con suerte vemos los sólidos solubles y el calibre y sería todo. Y yo creo que la fruticultura hoy día, en especialistas como ustedes, tiene que ir más allá. Entonces, es importante entenderlo. Y eso nos pasa para todo, inclusive para los berries nativos. Si vamos a trabajar con calafate y vamos a hacer cervezas con calafate o con otro fruto nativo, bueno, ¿qué tiene ese fruto? ¿Qué le puede aportar a la cerveza? Voy a tener problemas si tiene muchos taninos. El profe dijo que los taninos eran astringentes y eran amargos. Busco en la literatura, mira, sí, tiene muchos taninos. Ojo entonces, cuidado con poner mucho calafate o mucho maqui, porque va a tener mucho color, pero los taninos, muchos antocianos, pero los taninos son amargos. ¿Ya? Entonces es bueno que aprovechemos de la uva como modelo y aprendamos un poquito, mal que mal ustedes se van a dedicar a la agronomía, a entender cómo es la composición de un fruto en general. ¿Ya? Ahora, este fruto va a tener un endocarpio, mesocarpio y pericarpio, y la piel asociada a este último, ¿no es cierto?, al pericarpio, va a tener una serie de elementos como los aromas. Los compuestos aromáticos no van a estar repartidos en todos los tejidos del fruto, así como los compuestos colorantes no van a estar repartidos en todos los tejidos del fruto, y eso de alguna manera determina, y piensen en una ciruela o piensen en un durazno, que el fruto que ustedes se comen muchas veces tiene tejidos que tiene composiciones específicas, ¿ya? Y tiene compuestos químicos particulares. Y eso tiene una razón ecofisiológica. Un fruto que tiene color es más atractivo para un vector, para un pájaro, que un fruto que no tiene color. Y hay frutos que han generado aromas porque se vuelven más atractivos, ¿no es cierto? También porque lo que le interesa finalmente al frutal no es que nosotros lo metamos en una caja y lo exportemos. El fruto se produce porque de alguna manera debe ser atractivo para que algún vector lo tome y lo disperse y esa semilla llegue a otro lugar y se perpetúe la especie. Entonces, hay temas ecofisiológicos asociados a la composición de la fruta que tenemos que entender, y además muchos de esos compuestos que tienen las frutas están ahí para defender lo más valioso que tiene un fruto, que son los embriones que están en las semillas. Entonces también eso lo vamos a discutir. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, para entrar en materia, nosotros habíamos conversado ya en las clases anteriores y yo les había dicho que ya los romanos se habían dado cuenta de que los sectores más secos y más pedregosos generaban uvas de mejor calidad. Y ahí los romanos tienen un término que es vaco, ama las colinas y las rocas, ¿ya? Que es lo que está ahí en latín. Lo sabrán por su curso de latín, ¿no es cierto? Y ellos ya se dieron cuenta que los mejores vinos se obtenían de uvas que venían de colinas, que tenían suelos menos profundos. Ustedes normalmente entenderán que en los valles, ¿no es cierto?, son mucho más profundos los suelos. Eso en Chile lo vemos, ¿no es cierto? Y son suelos más pedregosos a la medida que nos acercamos a zonas montañosas. Y eso generaba ellos no regaban, así que ustedes podrán entender que había más restricción hídrica, más abscisico en las plantas, menor producción en esas viñas, uvas más concentradas y vinos de mejor calidad. O sea, ellos ya tenían claro que eso había ocurrido. Y desde que los romanos distribuyen la viña por toda Europa en su conquista de Europa, ¿no es cierto?, llevándola inclusive hasta el Reino Unido, de alguna manera van
generaciones tras generaciones conociendo cuáles son los mejores lugares donde se desarrolla la vid, y por lo tanto los europeos nos llevan mucha ventaja al momento de saber cuáles son los mejores terroirs, cuáles son las mejores zonas de producción y qué variedades se producen de mejor manera en esos sitios. ¿Cómo se hizo esto en el Nuevo Mundo? En Chile, como parte del Nuevo Mundo, se hizo una selección básica. Simplemente se pusieron los viñedos donde no helara, frecuentemente en primavera para no perder las flores, y donde la uva madure bien, donde la suma de las temperaturas y el largo del periodo vegetativo permita una buena maduración. Ya hablamos de hora tía grado, ¿no es cierto? En este caso, durante el proceso de maduración. Pero ahí nos quedamos cortos todavía en lo que es uva de calidad, ¿ya? Esto fue más o menos lo mismo que ocurrió en muchas zonas del Nuevo Mundo, en América del Sur, en California, en Sudáfrica, en Australia y en Nueva Zelanda. Pero poco a poco, sobre todo en California, desde el año 60 del siglo pasado, poco a poco se empezó a buscar lugares que, además de permitir el simple desarrollo, crecimiento y maduración de la vid, generaran vinos extraordinarios, ¿ya? Y surge en ese momento el concepto de selección de lugar o site selection, y en Chile este concepto en que los nuevos viñedos se empiezan a implantar de acuerdo al clima y al suelo es algo que empieza a ocurrir en la década de los 90 y más fuerte del 2000 en adelante, porque antes de eso ustedes en el mismo lugar encontraban Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon. El productor tenía todo en el mismo paño. Por lo tanto, claramente algo de eso debe haber estado pasándolo muy mal y cualitativamente era muy malo. Por lo tanto, son las plantaciones que empiezan a ocurrir de los 90 en adelante las que, por un lado, empiezan a sectorizar los sectores de riego. O sea, antes nadie hacía estudios de suelo, había un sector del viñedo muy pedregoso, otro muy arcilloso, y se regaba todo prácticamente igual. Y resulta que como se regaba todo igual, o algo estaba muy verde, o algo estaba anegado, y por lo tanto estaba generando frutas de mala calidad, ¿ya? Entonces, ha habido un cambio del criterio. No obstante, como les decía en alguna clase pasada, todavía podemos encontrar que aunque Chardonnay es una variedad de clima frío y Curicó es un sector cálido, por lo tanto no es el óptimo, todavía queda bastante Chardonnay en esa zona. ¿Por qué? Porque se necesita vino de volumen para vinos de bajo costo, y claramente los sectores más fríos como Casablanca no pueden destinarse solo a la producción de vinos masivos, y los vinos masivos entonces en variedades blancas, muchos de ellos provienen de zonas cálidas que no son las mejores para su desarrollo. Ahí algunos de ustedes pueden levantar su manito y decir, profe, pero entonces tenemos algo que podamos hacer para mejorar la condición de esos viñedos, y la respuesta puede ser una pregunta. Chiquillas, cuéntenme, ¿cómo se plantan normalmente los frutales en Chile? ¿Este, oeste o norte, sur? Este oeste, Este, oeste, ¿están todos de acuerdo? norte, sur. Ya, pues decídense. Norte, sur, ¿por qué? Norte, sur. Oeste, oeste, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama? El sol sale del... se esconde, sale del... no me acuerdo de qué parte salía, del este. Pero y se esconde en el oeste. piensa en lo siguiente. Una tarde romántica en Viña del Mar. ¿Dónde ves la puerta de sol? ¿En tu espalda o se va escondiendo en el mar? ¿Dónde desaparece el sol? Se desaparece en el mar. ¿De dónde salió el sol? Desde Argentina, ¿cierto? Ellos nos mandan el sol de su banderita para acá. Por lo tanto, en general los viñedos y muchos frutales se plantan, como bien dijiste, norte-sur. ¿Por qué? Porque reciben el sol de la mañana por un lado. Piensen en una espaldera, ¿ya? Una espaldera son estos viñedos, ¿no es cierto?, que están en un sistema largo, con una planta separada de otra por 1 metro y que generan una pared.
Entonces, un lado de esa pared recibe el sol de la mañana cuando amanece el sol desde Argentina hasta el mediodía. Al mediodía está en la parte alta, ¿no es cierto?, sobre el viñedo, no genera sombra en la viña hacia ninguno de los dos lados, y en la tarde el sol empieza poco a poco a caer hasta que muy románticamente se pierde en el mar, ¿ya? Por lo tanto, eso genera que el lado de la mañana y el lado de la tarde tengan radiación. Entonces, aquí quiero que me ayuden. Y si yo lo que quiero bajar es la incidencia del sol en un viñedo que es de clima frío, como un Chardonnay o un Sauvignon Blanc, ¿plantamos norte-sur o plantamos este-oeste? Este-oeste. Este-oeste, ¿cierto? Para bajar la incidencia, sí. Exacto, para bajar la incidencia. Entonces, si ustedes se fijan, ese mismo Chardonnay de Curicó lo podríamos tener plantado este-oeste. Con eso ya bajamos la incidencia, fotosintéticamente la planta va a funcionar igual, pero no va a recibir una radiación directa, la espaldera, va a recibir solo la parte superior, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener un microclima de racimo no tan expuesto al sol, y por lo tanto se van a conservar mejor los ácidos y los aromas. Entonces, primera cosa que podríamos manejar como agrónomas o como agrónomos. Segunda cosa, podríamos aumentar el riego y la fertilización nitrogenada, dijimos la clase pasada, para tener una mayor canopia, mayor cantidad de hojas y tener racimos menos expuestos. Y con eso generar de forma indirecta, no va a ser la calidad de Casablanca, pero va a ser mejor calidad que si tuviéramos plantado este viñedo norte-sur. Entonces, si ustedes se fijan, esto es parte de lo que ustedes en algún momento van a tener que recomendar y van a tener que pensar. No solo para, a lo mejor, las viñas, sino que para los cerezos con los que les toque trabajar, para las flores con las que les toque trabajar, en fin. Para cualquier plantita de cualquier tipo con las que les toque trabajar, ¿ya? Entonces, podemos cambiar, sea para cualquier uso. Profe, una duda. Dígame. Me quedo como, me enredé con el sabor en eso de bajar la incidencia del sol. Ah, buena pregunta. Mira, lo que pasa es que si tú bajas la incidencia del sol, se respiran menos los ácidos, ¿no es cierto? La fruta está menos expuesta, ¿estamos? Entonces va a ser más ácida esa fruta, porque va a tener menos temperatura la zona del racimo al no estar expuesta directamente, ¿ya? Entonces, ¿la acidez es importante para el sabor de un vino blanco? Sí. ¿Ya? Dijimos que lo podemos corregir en la bodega, pero nunca da lo mismo el compuesto natural de la fruta que el compuesto que le podemos añadir para corregirlo en una agroindustria. Entonces, primera cosa, acidez natural. Segunda cosa, chiquillos, los aromas de las frutas normalmente están en las pieles, ¿ya? En gran parte de las frutas. Y estos aromas son muy sensibles a las altas temperaturas. Por lo tanto, tiene una estructura química que nos recuerda mucho a los ácidos grasos. O sea, ustedes si se acuerdan de los ácidos grasos, no los voy a martirizar, pero son cadenas que tienen muchos dobles enlaces y que se respiran muy rápidamente, muy fácilmente. Los aromas entonces se pierden con mucha facilidad en zonas extremadamente cálidas, ¿ya? Y para que ustedes lo sepan, parte importante del sabor de un alimento está asociado a los aromas. Es más, todas y todes, somos personas que hemos estado resfriados alguna vez, ¿cierto? Muy bien. 61 cuadraditos están moviéndose afirmativamente. Eso. Entonces, se acordarán que cuando ustedes están resfriados y tienen moco, ¿no es cierto? Y les está tapando toda la zona donde están los receptores de las moléculas aromáticas de los alimentos no tienen sabor a nada, ¿ya? Perdemos parte importante del gusto porque la zona nasal que percibe los aromas que se producen cuando ustedes muerden una manzana verde súper aromática, ¿ya? O un trozo de piña súper aromático, se pierde en el momento que rompen con sus dientes, ¿no es cierto?, esas vacuolas y saltan los aromas hacia la vía retronasal y entran esos aromas cuando ustedes expiran y sale, ¿no es cierto?, ese aire con esos aromas por la nariz.
Esas moléculas aromáticas no pueden acceder a las terminaciones nerviosas que tenemos ahí en los bulbos olfativos para percibir aroma. Bueno, entonces, lo que les quiero decir con esto, que prácticamente el 70% de lo que ustedes perciben como gusto tiene que ver con moléculas aromáticas. Por lo tanto, si una fruta pierde moléculas aromáticas porque está sobreexpuesta al sol, tiene menos moléculas, vamos a tener productos y frutas con menos aromas y van a ser más fomes sensorialmente, ¿ya? Hablando de un buen chileno. Y eso mismo le pasa a un vino. Por eso, cuando ustedes degustan, y por eso yo les decía, tengo ganas que tengamos estos talleres de degustación, ojalá al final del semestre, porque mi intención siempre es poner un Sauvignon Blanc de Curicó, clima cálido, y un Sauvignon Blanc de Lleida o de Casablanca, y ahí uno en una copa dice, chuta, ¿qué es esto? Una explosión de aromas, clima frío, Lleida, Casablanca, y el otro es un vino, sí, tiene aroma a durazno, pero súper suave, ¿ya? Entonces, eso se lo debe en gran medida al lugar de donde viene, ¿ya? Entonces, Creo que una pregunta, dígame. disculpe. Sí, dele nomás. Sí, en función a lo mismo. Entonces, cuidar la cáscara porque tiene estas propiedades aromáticas, pero ¿la protegemos entonces de la temperatura o de la luz? La protegemos de ambas cosas porque el profesor Pastene les habrá enseñado en fisiología vegetal que cada vez que hablan de luz, hablan de temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, salvo la luz incidente, que es la que llega a la mitad del suelo y que incide y que a lo mejor el viñedo está en sombra, pero no necesariamente está asociado a calor, normalmente son dos conceptos que van muy de la mano y aquí quiero que me ayudes porque en el fondo la temperatura efectivamente aumenta la tasa respiratoria de una célula, acelera las enzimas, pero también, y qué bueno que me lo preguntaste, la luz puede activar ciertos procesos de degradación de aromas de algunos compuestos como son las piracinas, que dan los olores a pimentón verde en algunas variedades. Por lo tanto, la luz es un factor que es relevante porque puede aumentar la síntesis de algunos compuestos como antocianos, los que dan color, ¿ya? Por eso, por ejemplo, tú si produces uva flame, la variedad flame, que es roja, en un parrón español, que está totalmente tapado de hojas arriba, tienes que hacer ventanas, sacar hojas, para que entre luz, y esa luz que no va a llegar directo al racimo, pero que va a llegar al suelo y va a rebotar, una luz incidente, va a activar a la enzima UFGT, que es la enzima que sintetiza antocianos en esa variedad, y va a mejorar color. ¿Todas las variedades necesitan luz? No. La variedad Syrah, que es para vino, le da lo mismo la luz, ¿ya? No es el factor más relevante, sí la temperatura. Pero la luz también es un factor que en algunas variedades puede modificar color y puede modificar también aromas. Por lo tanto, ese es un factor que debemos cuidar, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. Pero es bueno que lo tengan presente, ¿ya? Porque de momento, normalmente, hasta donde hemos llegado con ustedes es fotosíntesis, azúcar, y sería todo, ¿ya? No, como que es lo que saben. Y se nos olvidó bioquímica, yo no sé si la tuvieron con Germán Silva, pero se nos olvidaron los procesos que venían en los libros de fisiología de cómo se forman los ácidos grasos, cómo se forman los aminoácidos, a partir de qué, del ácido chiquímico se forman algunos aminoácidos, de acetilcoenzima A se forman los ácidos grasos, esas cosas como que se nos olvidaron, ¿ya? Y no hay que sabérselas objetivamente, pero nos permiten asociar cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que a partir de triptófano, que es un aminoácido que tiene un anillo, ¿ya? Se forma ácido endolacético, auxina, y que en el fondo lo que hace el glifosato es afectar la síntesis de ese aminoácido aromático y por eso no se sintetizan auxinas en la planta y la planta muere. Ese es el modo de acción de ese herbicida en particular. Esas cosas de repente sirven como para entender qué le está pasando a la planta y como les digo, esto es lo mismo que un médico, que gusto cuando uno va a un médico y el médico les cuenta lo que les va a pasar realmente y les da detalles y les da un remedio y les explica el modo de acción. Y qué pena cuando les da una receta nomás y no tiene idea de lo que está pasando en el paciente, ¿ya? Porque obviamente eso ya es peligroso.
Así que, efectivamente, entonces, para ir terminando, queridas amiguitas y amiguitos, el día de hoy, los factores de selección de un lugar, entonces, que habíamos visto, ¿no es cierto? Si yo les tuviera que hacer una prueba oral o el día que me sorteen y Juan Manuel les haga sacar el numerito con mi nombre en el examen de título y les diga qué factores son importantes para seleccionar un lugar para un huerto frutal, da lo mismo la viticultura, ustedes me van a decir clima, suelo, disponibilidad de agua de riego, ¿no es cierto? La variedad que voy a tener, si es de clima frío, clima cálido, si es un almendro, si es una variedad de poca necesidad de horas frío para ponerla en ovalle, o si tiene mucha necesidad de horas de frío, que en ovalle les va a dar hojas y jamás les va a dar flores, ¿ya? Entonces, no da lo mismo las variedades si son con baja o alta necesidad de horas de frío, la zona donde lo voy a poner. Creo que este ejemplo del almendro les quedó clarito, ¿no es cierto? Infestaciones del suelo, cultivos previos, obviamente vid sobre vid. Hay un montón de factores ahí asociados a hongos, a elementos que generan las plantas, por ejemplo, nogal sobre nogal, imposible, o otra cosa después de nogal, porque hay un compuesto químico que genera los nogales que se llama juglandina, que es un elemento que es muy tóxico, ¿no es cierto? Y las raíces que quedan en el suelo eliminan este tipo de compuestos que si ustedes ponen ahí un huerto o lo que sea, cuesta mucho que se desarrolle, son defensas químicas que tienen las plantas, ¿ya? Pero bueno, esas cosas tan generales ustedes las han visto en los cursos anteriores y las saben. Obviamente hay temas generales en el vino, no da lo mismo comprarse una casa en Vitacura o comprarse una casa en Curicó. Por lo tanto, la apelación geográfica tiene mucho que ver. Si yo tengo un Sauvignon Blanc, lo voy a poder vender a un precio si viene de Curicó y a otro precio si viene de Casablanca. Valor de la tierra, rentabilidad. Chuta, heredé 10 hectáreas y empiezo a tirar números y dijimos que una hectárea en Santiago, en una zona agrícola como Calera Tango, vale 100 millones de pesos. Bueno, si tengo 10 hectáreas, 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Voy a tener esos 1.000 millones alguna vez con una producción vitícola? No, jamás. A lo mejor la vendo y me jubilo a los 26 años. Alternativas agrocomerciales, ¿ya? Que también tienen que ver con temas, ¿no es cierto?, por ejemplo, de una inmobiliaria. Y un tema muy relevante y que se va haciendo cada vez más relevante en Chile, disponibilidad de mano de obra y servicios. El tema de servicios tiene que ver con electricidad, uno de los mayores costos en los sistemas productivos agroindustriales tienen que ver con la electricidad que se usa en esos procesos, pero la mano de obra se está volviendo un tema complejo. Este año yo sé, no sé si ustedes saben, que en general en la agricultura ha costado mucho conseguir mano de obra. Hoy día gran parte de esa mano de obra es mano de obra inmigrante. Mucha de esa mano de obra inmigrante no tiene, jamás han visto un durazno o una uva, sobre todo, por ejemplo, si nos referimos a personas que vienen de Haití, en que es otro tipo de fruticultura la que ellos conocen. Y por lo tanto, no es fácil el trabajo agrícola en esas condiciones y por eso hoy día muchas de las viñas están implementando sistemas de conducción que permitan cosecha mecanizada. Ya vamos a ver un video cómo son las máquinas cosechadoras y tratando, ¿no es cierto?, de hacer ciertos procesos como la poda con personas que realmente sepan podar, porque una poda mal hecha, en las yemas está la producción del año que viene, una poda mal hecha puede generar serios problemas, ¿no es cierto?, de producción en el próximo año. Entonces, faltando un minuto para las 6, ¿hay preguntas, dudas que tengan? ¿Consultas? ¿No? Yo tengo una pregunta, profe. Dele nomás. Hablando sobre Chardonnay en Curicó y Chardonnay en Casablanca, hace poquito probé un Chardonnay de Cauquenes y me dio curiosidad porque Cauquenes igual es una zona bien calurosa. ¿Sí? Entonces me hace ruido que Chardonnay, siendo una variedad que necesita o que prefiere climas más templados fríos, esté ahí. Por lo mismo que te decía hace un momento, les contaba, una cosa es tener vinos muy cualitativos que se venden más caro y se venden menos, y otra cosa es que necesito volumen de uva Chardonnay y Sauvignon Blanc, y como los valles fríos no son
lo suficientemente extensos, tengo que obtenerlo de estos otros sectores cálidos, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente hay muchas variedades de clima frío que están en las zonas menos adecuadas, pero que van a vinos de volumen o vinos más baratos, ¿ya? Voy a terminar con una cosa con la que voy a iniciar mañana, para que ustedes entiendan. En Conchitoro no es Don Melchor el vino que vale 120.000 pesos, 130.000 pesos la botella, el vino más producido. Don Melchor le da el nombre a Conchitoro. Pero ¿cuál es el vino más producido, el que le da la plata? Frontera, que es un vino súper barato de $1,50, ¿ya? O sea, la pirámide efectivamente tiene arriba vinos íconos que son muy caros, que son muy reconocidos, que permiten que la viña diga que tiene un vino de esas características que es muy particular, pero lo que a las bodegas de vino en general les da caja y dinero son los gatos, los vinos de caja, los vinos de volumen. Por lo tanto, el gran volumen vendido y exportado por la gran mayoría de las bodegas, salvo algunas bodegas boutique, que ya vamos a entrar en ese concepto, son vinos de un precio relativamente bajo y muy masivo, ¿ya? Entonces, 120, Gato, Clos, etcétera, son esas gamas de vinos los que más se venden y lo que más dinero les suele dar por volumen vendido a las viñas. Casillero del Diablo, que es un vino gama media, pero que se vende mucho, lo mismo, ¿ya? Pero cuando ya nos vamos en Conchitoro, a Marqués de Casa Concha, que vale 13.000 pesos, o a Terruño, que vale 25, o ya me voy a Don Melchor, que vale 120, ¿cuánta gente puede pagar eso? Poca. Entonces, efectivamente, las viñas grandes como Conchitoro no pueden darse el lujo de no tener vinos en su portafolio en esas gamas más altas, pero objetivamente el consumo y el retorno es mucho menor en el transcurso de un año que lo que generan las marcas más masivas. Eso. Profe, Dígame, la semana Nicolás. pasada estaba hablando sobre temas de fermentación y por lo que estaba viendo, por un vino que trajo un tío, Ya. un vino blanco, salía que contiene sulfitos. Pero hay vinos que también venden y dicen como sin sulfitos. Entonces, buscándolo, como que la empresa lo vende como antioxidante y después hay gente también que dice que como en mucha proporción puede ser dañino, puede provocar como vómito, contracción de garganta. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Si es bueno o es malo. Ya, buena pregunta. Los sulfitos que están asociados a la aplicación de un conservante muy antiguo que lo usan todos los países, que se llama anhidrio sulfuroso, ¿ya? Que se puede aplicar en distintas formas, en una sal que es metabisulfito de potasio, o se puede aplicar en forma líquida pura, que vienen balones de gas que en el fondo se licúan con un difusor y se aplican en solución. Es un antiséptico y un antioxidante que se usa mucho en la elaboración de vino, desde siempre, ¿ya? Y hay un máximo legal permitido en Chile y en el mundo, y normalmente las bodegas tienen que entregar, cuando elaboran un vino, el nivel de anhidrio sulfuroso total, y también hay unas componentes de anhidrio sulfuroso que después se las voy a comentar, porque hay una forma libre y una forma combinada, y cuando tú sumas la libre y la combinada, te da el total. Ya. Dicho eso, el anhidro sulfuroso en algunas personas puede generar alergias, o en las personas que son alérgicas puede generar lo que tú señalas, que en el fondo, igual que cualquier alergia, la persona cierra, ¿no es cierto?, su sistema respiratorio, como cuando a alguien lo pica una abeja y es alérgico al veneno de la abeja, y por lo tanto puede pasar muy mal el rato y puede morir ahogada. Por lo tanto, por ley, hoy día, y más bien porque otros mercados también lo exigen, todas las botellas tienen que decir si se han añadido o no sulfitos en el vino, ¿ya? Y en general, muchos vinos orgánicos no tienen aplicación de sulfito, lo que no significa que no tengan sulfito. ¿Por qué? Porque las levaduras, de forma natural, también producen sulfito, ¿ya? Entonces, que sea orgánico, una cosa es que no tenga sulfitos añadidos y otra cosa es que no tenga sulfitos de nada, ¿ya?
Y de ahí viene el tema. Y obviamente también los sulfitos afectan a los bebés en el caso que una mujer embarazada tome vino. Pero lo lógico es que una mujer embarazada no tome un producto que tenga alcohol, ¿ya? Por lo tanto, es más bien la recomendación debería ir por ese lado. Entonces, donde dice contiene sulfito, uno ve un modelo de una mujer embarazada, ¿no es cierto?, con una X que indica que en el fondo no es apto para personas embarazadas. Yo no he conocido a nadie que sea alérgico o que le genere algún problema, pero puede ser porque hay personas que no lo saben, hay personas que te dicen, yo los vinos blancos me dan mucho dolor de cabeza y los tintos no. Y claro, los vinos blancos pueden tener más sulfitos libres que los vinos tintos que tienen más compuestos y que están combinados a ese sulfito. Y por lo tanto puede ser que eso les genere vasoconstricción y esa vasoconstricción les genere un dolor de cabeza, ¿ya? Pero claro, mientras uno no lo estudia, no sabe si es eso u otra razón u otro componente del vino el que está generando esas molestias en las personas, ¿ya? Entonces, esos son los sulfitos, pero vamos a ver que es un elemento, un clásico en la elaboración de vino, así como los nitratos son elementos que se aplican en la charcutería, los jamones, algunos chorizos, ¿no es cierto?, tienen elementos asociados a nitritos y nitratos. Eso. Perfecto, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces